Sean todos bienvenidos a Mente y Salud, transformando tu vida. Mi nombre es Daniela Anzoulatos y yo hoy tengo el placer de estar acompañada nuevamente del doctor Carlos Rojas Malpica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Daniela. Siempre es bueno estar en ese Pharma, acompañando a esta empresa tan generosa y en este momento tan doloroso de todo el país, de todos nosotros, sin excepción. Totalmente. Hoy vamos a hablar específicamente sobre lo sucedido el 24 de junio del mes pasado, que, bueno, trajo un montón de repercusiones a nuestro país, a los habitantes del país, y vamos a ofrecer herramientas de salud mental que puedan ayudar a las personas que nos están escuchando. Para comenzar, doctor Carlos Rojas, me gustaría saber qué es un trauma. Bueno, un trauma es una situación tensa que interrumpe la cotidianidad, digamos. Hay traumas que pueden ser, digamos, buenos, como que a uno le digan te ganaste un premio de la lotería. En ese momento uno se siente sorprendido porque uno no está esperando esa interrupción tan brusca de la vida cotidiana de uno, de que de un momento a otro pase a ser millonario, por ejemplo. Ojalá tuviéramos muchos de esa suerte, yo no la tengo, pero ojalá la tuviéramos. Ojalá. Sí, pero es la interrupción brusca de la cotidianidad, pero que estremece profundamente la condición vital del ser humano. O sea, no es un pequeño accidente, pues no es un trauma, por ejemplo, encontrarse con un perro que parece bravo y tal, uno se aparta, toma distancia, no, eso no tiene la categoría de un trauma. Un trauma, por lo regular, representa también una amenaza para la vida. Okay. Para la continuidad de la vida. Es algo que pone en peligro la vida misma o la seguridad personal, o que pone en riesgo la libertad, etcétera. Eso puede ser un trauma. Hay muchos tipos de trauma, no solamente, y hay traumatismos físicos también, físicos. Con respecto a lo que se vivió en el país, ¿qué ocurre en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo después de vivir un evento traumático como el que vivimos en colectivo? Bueno, después y durante, digamos, ¿qué pasa en el momento en que eso ocurre? Resulta que los seres humanos tenemos certezas. Hay certezas, por ejemplo, de que cuando uno camina no se va a mover el piso. Es una certeza que nosotros necesitamos para continuar desplazándonos. Nosotros, una de las certezas más importantes es que estamos sobre la tierra. Nosotros sobre el mar no tenemos la misma certeza. El mar flota. Nosotros no podemos caminar sobre el agua, ni tampoco podemos volar, tampoco somos del aire. Aunque el hombre, el ser humano, suele retar toda su certeza. Por ejemplo, en la mitología griega, Ícaro se hace unas alas y sale volando. ¿Por qué? Porque él quiere imitar la posibilidad o la potencia que tienen los pájaros de volar, cosa que no es propia de la condición humana, pero el ser humano, todas las cosas que no le son propias, trata de lograrlas. Pues nosotros tenemos aviones, cosa que no hace ningún animal. No pueden volar, pero no hacen aviones. Podemos nadar efectivamente, pero usamos barcos, canoas o transatlánticos para desplazarnos. Pero sobre la tierra, nosotros podemos desplazarnos bien caminando o bien a través de un artefacto, un tren, un ferrocarril, un vehículo o un caballo. Cuando nosotros nos desplazamos en un carro y vamos a alta velocidad, si permanecemos mucho rato en el carro, cuando nos bajamos 2 o 3 horas más tarde, podemos sentir que se sigue moviendo el espacio. Claro, por la
el tiempo que duraste dentro del vehículo. Y que ibas a alta velocidad. Eso se llama cinetosis. Los receptores de equilibrio que uno tiene, que están en la planta de los pies, en los tobillos, en todos los tendones, en las rodillas, en la cadera, etc., informan permanentemente al cerebro, a la cóclea, que es el órgano del equilibrio. Uno tiene una especie de nivel de eso que tienen los albañiles, que tienen una burbujita en medio de un tubito de agua o de aceite, y el albañil coloca el nivel y ve si la burbuja está desplazada hacia arriba, quiere decir que está inclinado, no está bueno, algo parecido hace el órgano del equilibrio, la cóclea, el caracol en el oído interno. Tiene receptores que informan el estado en que uno está. Si está de pie, si está sentado, si se está moviendo, si está quieto, si está bailando, etc. Está informando permanentemente al cerebro de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre el temblor? Que ese sistema del equilibrio se sacude profundamente, terriblemente. Entonces, en ese momento, uno se pregunta qué es lo que está pasando. Y la explicación que se da en el instante, en el momento justo en que siente el desequilibrio, no suele ser que hay un terremoto. Si uno está sobre una butaca, piensa que una de las 4 patas de la butaca se partió, o si está sobre la cama que ocurrió algo. Uno atribuye la causa a factores más inmediatos, no se le ocurre en el primer segundo, quiero decir, en el primer segundo no se le ocurre pensar que es la tierra que está temblando. Y esa interrupción de esas certidumbres que uno tiene de saber dónde está parado, dónde está sentado, por dónde anda, eso se interrumpe bruscamente y da una sensación de inseguridad muy fuerte. Una sensación de inseguridad muy fuerte. Hablando de la sensación de inseguridad, posteriormente a que ocurre el suceso, ¿es normal sentir esa zozobra, miedo, ansiedad con respecto a lo que puede pasar posteriormente a lo que ocurrió? Claro que es normal. Es que todo el mundo sintió miedo. Ahí no hay, bueno, a lo mejor alguna persona no siente miedo. También hay lo que llaman fearless disease, que es la enfermedad sin miedo. Hay gente que no siente miedo nunca. Pero también es peligroso no sentir miedo. ¿Cómo podemos nosotros a lo mejor diferenciar una reacción normal, como lo puede ser el miedo, que se activa ante una situación como esa, o una señal de trauma después de lo que sucede? ¿Cuándo es normal y cuándo se vuelve un trauma? Sí. Nosotros, después de una experiencia como esa, lo normal es que estemos traumatizados. Todos terminamos traumatizados. Yo estoy seguro que a cualquiera que tú le quieras preguntar en la calle te dice: yo tengo miedo de que vuelva a temblar, yo tengo miedo de subir a un ascensor, yo tengo miedo de regresar al apartamento. Hay gente que no ha regresado a los edificios donde vive. Y todo eso es parte de lo normal, porque se estremecieron todas las seguridades. Y la gente tiene miedo, pues. Entonces es normal sentir miedo y que continúe el miedo por un tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ese miedo que todos podemos sentir y un miedo patológico? Un miedo que podríamos llamar un cuadro clínico con una fobia, una claustrofobia, un temor a eso, al temblor, al terror, pues. Bueno, la diferencia está en de qué manera ese temor gobierna mi vida. Si la gobierna absolutamente, ya estoy enfermo, estoy sometido a una pasión que es hegemónica, que es el miedo a que se repita la situación. Me estremeció tan fuerte que mis vulnerabilidades
comienzan a gobernar la vida. Posiblemente la persona que entra a una situación como esa ya era un ansioso, ya era un poco fóbico, ya tenía un poco de inseguridad y el temblor Lo detonó. se lo exageró. Se lo exageró. Ahora, sentir miedo no es patológico, como tampoco es patológico sentir rabia o vergüenza o amor o ternura o enojo, no sé, todos los sentimientos son, el repertorio sentimental de los seres humanos es muy complejo y es sano que sea complejo. Lo que no es sano es cuando uno queda poseído por uno de esos estados emocionales. Por ejemplo, el asco. Todos tenemos cierta prudencia de ver, por ejemplo, una comida descompuesta, el olor ya nos produce repugnancia, no la queremos comer. Pero si uno está atrapado por el asco permanentemente, entonces no puede poner las manos aquí porque le parece que se contamina con bacterias, etc. Correcto, dice que crea una fobia. Exacto, entonces es cuando uno queda atrapado por un patos, por una pasión. Tú que eres griega, patos significa pasión. Por un patos hegemónico que se comienza a hablar, entonces allí se comienza a hablar de lo patológico. Entiendo, doctor. Una pregunta, ¿cuáles son las respuestas emocionales y físicas que son normales dentro de una situación como esta? Ya hablábamos del miedo. ¿Cuál puede ser otra reacción natural? Bueno, mira, hay gente, el miedo cubre un espectro muy amplio. Desde protegerte, salir de donde estás para evitar que se te venga la casa encima. Todos salimos corriendo, yo creo que nadie se quedó en el sitio donde estaba. Todos salimos corriendo, fuimos a la calle. La calle no es 100% segura porque la tierra también se abre. Por supuesto. O sea, donde quiera hay riesgo, pero hay menos probabilidades de que le caiga a uno un ladrillo en la cabeza, pues. Entonces, el miedo implica todas esas conductas de protección y ese miedo es necesario porque moviliza la protección y la seguridad. Todos tendemos a proteger la vida, ¿verdad? Ahora, en ese momento, cuando todo el mundo sale a la calle, que ya sabe que está a salvo de que se le venga la edificación encima, si vive en un edificio o si vive en una casa también, lo primero que hace es que se pregunta, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis padres? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Cómo están todos ellos? Y ese miedo sigue funcionando, porque uno tiene miedo de que también a ellos les pase algo, ¿ves? Y el vecino, te encuentras con el vecino con las mismas incertidumbres. Hay una gran angustia. Entonces, en esas condiciones, aparte de eso, recordemos que se fue la luz y se fueron los contactos con Internet. Sí, la señal. Entonces, ya ahora nosotros no podemos vivir aislados de las redes. Estamos en contacto con mucha gente. Entonces, no podemos contactar con la familia, no podemos contactar con los amigos, con los conocidos, con la gente que uno quiere, y eso produce también miedo. Todos pasamos por un momento de miedo. Ahora, después de ese momento de miedo, ¿qué se activa? Bueno, una de las cosas que yo quisiera destacar, que me parece más valioso, es la conducta de ayuda, que fue la que vimos en los habitantes de La Guaira. Esos muchachos jóvenes que empezaron a mover piedras con las manos, rescatando con las manos, dañándose las manos inclusive, moviendo piedras con las manos, rescatando personas o sobrevivientes con las manos. Eso tiene que ver con una conducta de solidaridad, de apoyo muy hermosa. Y qué bueno destacar que en las primeras 48 horas fueron los muchachos, los más jóvenes, por supuesto, siempre es así, los más jóvenes, las madres, los padres buscando a los niños que estaban en los escombros, las madres también, o la madre que cubre al hijo
con su cuerpo y salva al hijo y fallece ella, por ejemplo. Eso lo vimos. O, digamos, escenas verdaderamente heroicas y hermosas que fueron simplemente producto de la solidaridad humana. Totalmente. Muy, muy bello eso. Fíjate que en el momento de la catástrofe más grave surgen comportamientos que podríamos llamar casi heroicos, que no se rinden, que no se limitan al llanto, pero también eso es un comportamiento excepcional, muy valioso e importante, ¿verdad? Y que hay que registrarlo y tomar nota de eso, porque eso habla de resiliencia, de la capacidad de recuperarse ante la situación traumática más grave como esa que se vivió el 24 de junio. Ese tipo de conducta resiliente y heroica, como lo está comentando, ¿es común después de un trauma? Sí, puede suceder. Hay personas que se arrojan al agua, por ejemplo, que ven una persona que se está ahogando y se arrojan al agua a salvar a un niño, por ejemplo, o a salvar a otra persona. Y también puede suceder que en ese gesto heroico de salvar a otro perezca la persona, el salvador, pues, la persona, el héroe, pues. Que ayudó. Eso puede ocurrir. Doctor, volviendo un poco al tema sobre la ansiedad que se puede generar o el miedo que se puede generar, porque hay algunas personas a las que les afecta más la situación que a otras. Bueno, porque hay personas que desarrollan, allí podemos comenzar a hablar de un cuadro clínico, un trastorno de estrés postraumático. Ok. Y el trastorno de estrés postraumático ya es que no es miedo como el que sentimos todos. No es el miedo a que repita, sino un estado patológico, una alteración de la vida cotidiana que hace que la persona quede poseída. Entonces se le repite la escena, tiene sueños que es interrumpido, pesadillas, y cualquier cosa que empieza a vigilar, por ejemplo, si empieza a vigilar en la casa, si se movió la campanita, si se movió un pequeño cable para prender la luz de la lámpara, si ese cable se mueve, entonces ya entra en pánico. Cuando la persona está atrapada por el estrés, desarrolla un trastorno de estrés postraumático que tiene consecuencias físicas también, porque una persona que está sometida a estrés postraumático puede complicarse con enfermedades somáticas, con enfermedades del cuerpo. ¿Hay maneras de corregir este estrés postraumático o este shock postraumático? Sí hay maneras, pero ya si estamos hablando de clínica, es un tratamiento clínico. Okay. O sea, la persona necesita ayuda psicológica o psiquiátrica porque está en una situación que la está discapacitando, no puede desplegar su vida de manera sana porque está discapacitado por el trauma sufrido. Entiendo. Doctor, ¿qué podemos hacer durante las primeras horas o las primeras semanas, porque todavía nos encontramos recuperándonos de la situación, para ayudar a nuestro sistema nervioso? Bueno, no hay, digamos, los libros de autoayuda abundan en consejos y cosas de esas. Sí hay cosas que uno debe, sobre todo, manejar la verdad. La verdad es lo que es lo más parecido, lo que acumula mayor concentración de posibilidades. La verdad tampoco es absoluta, pero digamos, manejarse con la verdad. ¿Qué pasa? Que la gente consulta las redes sociales y en las redes sociales a veces hay 50% o más de lo que llaman fake news, de mentiras divulgadas y que la gente en medio del temor está más receptiva a asumirla como cierto. Y a veces asuman como verdad cosas que son absolutamente inciertas. Por ejemplo, en estos días recientes, aparecía una imagen de un edificio que se iba como de frente, pues se iba
por la parte de los balcones, se iba y se caía. Esa imagen no corresponde al terremoto. No corresponde al terremoto de La Guaira, a lo mejor fue hecha por inteligencia artificial, no lo sé, o fue en otro lugar del mundo, pero digamos que una de las cosas más importantes es manejarse con la verdad, porque no es necesario exagerar, porque ya la verdad tiene bastante gravedad. O sea, lo que ocurrió es suficientemente grave sin necesidad de exagerarlo para todos los venezolanos, para el país entero, a todos nos duele. Ya lo que ocurrió es suficientemente grave. Entonces, lo primero es conocer la verdad. Lo segundo es colaborar. La persona que colabora, que presta alguna ayuda, como lo estamos haciendo nosotros en este momento, que estamos dando información para que la gente la use, ¿verdad? Y no sufra un poco menos. Bueno, la verdad, el manejo objetivo de la realidad es mucho mejor que el desproporcionado, que el que sobrecargar la realidad con los temores de uno, con los temores de los demás, o con mala intención, que también hay. O sea, hay gente que divulga imágenes que no se corresponden con la realidad, que no se corresponden con la tragedia que acabamos de sufrir. Y ya es suficientemente grave. Sí, que ya es suficiente, no hay necesidad de exagerarlo, es bastante grave. Entonces, colaborar también ayuda a bajar los niveles de tensión, colaborar hasta donde uno puede y aceptar que esto es un duelo nacional, a todos nos duele. Entonces, no es que yo me voy a volver inmune o indiferente a lo que ocurrió. No, eso no es sano tampoco. Sería casi que como convocar a un estado de indiferencia. Eso no puede ser sano. Todos estamos sufriendo, a todos nos duele lo que pasó y no hay que negarlo. No hay que negarlo ni negarse al dolor ni al sufrimiento, porque eso es parte de nuestro repertorio sentimental. No estamos en condición de festejo, no estamos en situación de fiesta, estamos adoloridos todos y tenemos que aceptar que estamos sufriendo. Pero en ese sufrimiento también reconocer las actitudes heroicas que nos convocan a la esperanza que tuvieron estos jóvenes de Vargas, que salvaron tantas vidas, o de Caracas también, la perrita Tsunami, tan bella que encontró a tantas personas en los escombros. Todo eso es muy valioso. Entonces, no se trata de negar la tragedia, ni de resistirse al dolor ni al sufrimiento, sino sufrir sanamente, compartir sanamente el dolor con todos los venezolanos, porque no ganamos nada con engañarnos tampoco. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa en este momento. Hablábamos de las redes sociales y en la siguiente parte de esta entrevista vamos a comentar un poco sobre las noticias que hay en redes. Ahora vamos a tener un espacio para conocer a los aliados de Mente y Salud. Continuamos con esta entrevista en Mente y Salud. Esos fueron nuestros aliados y seguimos conversando con el doctor Carlos Rojas Malpica, hablando sobre la situación en Venezuela. Hablábamos de redes sociales, doctor, y yo quisiera saber si la exposición constante a las redes sociales durante la tragedia puede hacer que generemos más estrés o más ansiedad. Sí puede ser, pero hay una cosa curiosa, y es que los seres humanos, fíjate, el cuento de Caperucita Roja no tendría ninguna gracia si el lobo no se come a la abuelita. O sea, nosotros tenemos, oigan con mucho cuidado lo que les voy a decir, porque tampoco es ninguna recomendación, sino aspectos de la condición humana. Los seres humanos tenemos
un cierto morbo interior. El cuento de la Caperucita Roja no sería interesante si el lobo no se come a la abuelita. ¿Por qué? Porque hay ese morbo que es el que nos hace permanecer leyendo el cuento. Y casi todos los cuentos infantiles tienen algo de eso. Y los de adultos más todavía. ¿Qué viene siendo el morbo cuando hablamos de psicología o de psiquiatría? Bueno, morbo es enfermedad, o sea, morbus. Pero lo que quiero decir es que hay un cierto morbo en la revisión permanente de las redes sociales y que en un primer momento es normal porque la gente necesita saber. Hay una necesidad de saber y de ver la magnitud, de estimar la magnitud, de estremecerse inclusive, de convencerse de que eso es cierto, porque parece mentira. Es una interrupción tan brusca de la vida cotidiana que parece que no corresponde a la realidad. Porque no sé en cuánto va la cifra, pero creo que van más de 6.000 personas fallecidas y todo eso ocurrió en un minuto. Eso ocurrió en un minuto. Entonces, ese estremecimiento, ese cambio tan súbito, tan brusco y tan brutal de la realidad, no se puede asimilar en un minuto adicional. Correcto. Entonces la gente necesita saber qué es lo que está ocurriendo, y busca información en las redes sociales porque es la mejor fuente de información, pero también es la peor al mismo tiempo. Maneja también desinformación. Maneja desinformación y confunde. Produce las dos cosas, produce información y produce desinformación y confusión. Entonces, en un primer momento, la gente necesita saber, porque la gente está sufriendo y quiere compartir el dolor con lo que más sufrieron en La Guaira. Pues no fue solamente La Guaira, ya sabemos que en Carabobo también hubo tragedias, en Puerto Cabello, en Tucacas, en las costas de Falcón, en las costas de Aragua también hubo problemas. En Caracas ni se diga también, pues ya sabemos que sí fue muy grave. Pero, ¿qué pasa? Que uno cuando pasa por un trauma puede quedarse como adherido, pegado al momento. Por ejemplo, si uno lo atracan en una esquina, entonces uno se queda tan adherido y pegado a ese momento que días más tarde sigue rebuscando entre los rostros que hay por esa zona, que hay por la zona donde uno fue víctima de un atraco, entre los rostros sigue buscando al agresor. Así no lo va a encontrar, pero saca entre las características de las personas que andan por allí, las de la persona que lo agredió. Es decir, uno se queda viviendo en el momento del trauma. Y eso no se supera en un día, ni siquiera con buena salud, ni siquiera con buena salud mental. Tarda. Nosotros estamos, digamos, es muy reciente todavía como para decir que ya superamos todos el trauma. Todos estamos traumatizados, no hay nadie que no haya sufrido. Bueno, excepciones, por supuesto, pero en general todos estamos traumatizados. Ahora, hay un momento en que efectivamente puede hacer daño seguir buscando información. Entonces hay que matizar, pues, sobre todo no pasar el día entero entregado a la búsqueda de información. Totalmente. Sí. ¿Cuándo debemos preocuparnos nosotros mismos porque el trauma está afectando nuestra calidad de vida o a lo mejor nuestra cotidianidad? En el momento en que se convierta en lo que te dije anteriormente, en un patos hegemónico, en el momento en que el trauma empieza a gobernarle la vida a uno, hay una temporada en que va a ser así inevitablemente. Claro. Pero también tenemos que salir de ahí.
como también salimos de un duelo, algunos hemos perdido los padres o un hermano, y claro que nos duele, pero con el tiempo uno lo va superando, pues uno no se queda estacionado ahí. ¿Cuándo es recomendable ir a un psicólogo o a un psiquiatra? Puede ser cualquiera de los dos, puede ser cualquiera de los dos. Hay psicólogos sociales muy buenos, por ejemplo, que pueden dar charlas, orientación para el público general, que ofrecen técnicas de control del estrés y todo eso, y yo los recomiendo a los psicólogos y también a los psiquiatras. Los psiquiatras también podemos participar en la prevención de los efectos secundarios del problema. Ahora, cuando la cuestión adquiere una dimensión clínica, como te dije anteriormente, cuando ya pasa a ser un trastorno de estrés postraumático, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, cuando pasa a ser eso, es recomendable ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Y si la situación requiere de un tratamiento farmacológico, por supuesto que es mejor que sea el psiquiatra. Correcto. Hablábamos del estrés postraumático o el shock postraumático. ¿Cuáles son los principales síntomas del mismo? Bueno, hay varias cosas. Uno, la reviviscencia del fenómeno. Todos estamos pendientes de que se repita. La reviviscencia del momento del sufrimiento, del estrés, de la angustia, del pánico que uno sintió en el momento. Eso es uno. La reviviscencia del fenómeno. Eso significa repetir internamente, revivir internamente ese momento. Después de eso, estar en alerta permanente por el temor a que se repita el fenómeno. Los sueños, digamos, las pesadillas, las pérdidas del sueño y sobre todo la inseguridad, los sueños aterradores, aunque no necesariamente tengan como contenido el fenómeno del terremoto. Pueden ser otro tipo de sueños, otro tipo de pesadillas, pero que seguramente están relacionados con la ansiedad que se vivió ese día. Entiendo. Además de un desastre natural como el que vivimos, ¿qué otras situaciones pueden generar un estrés postraumático? Bueno, hay muchas situaciones. Toda situación que ponga en riesgo la vida, como por ejemplo un atraco, un asalto, un tiroteo, una descarga eléctrica, un acontecimiento físico, un derrumbe, no sé, cualquier situación que ponga en riesgo la vida. Si a una persona la llevan presa injustamente o justamente, siempre va a tener un estrés en relación con el momento de la detención. Eso es muy fuerte, que uno lo priven de la libertad bruscamente es una cosa muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Las violaciones. Las violaciones dejan efectos, las violaciones me refiero a las violaciones contra la intimidad personal. Las violaciones dejan un registro muy fuerte y a menudo para toda la vida, Dejan una marca, un trazo fuerte que puede variar, digamos, la relación y la confianza con las demás personas. Con relación a lo que me está comentando, ¿es posible superar un trauma por completo o se puede aprender a vivir con el trauma? Lo segundo es más frecuente y es posible, claro que sí es posible. Por completo, porque uno no tiene un lápiz con un borrador para borrar las experiencias. No hay forma de eso no existe. O sea, si uno pasa por una experiencia fuerte, siempre va a tener el recuerdo. Ahora, lo importante es que el recuerdo no me estremezca tan fuerte como para que me impida mi vida, mi realización personal, mi realización existencial, amorosa, afectiva. Pero claro que sí, o sea,
todos los traumas son, lamentablemente no son olvidables, no se olvidan fácil. Doctor, hablemos un poco del sistema de apoyo que puede tener una persona. Ajá. ¿Qué papel juegan a la hora de vivir una situación traumatizante y estar acompañando a la persona que se siente muy mal al respecto? Sí, es muy importante. Lo que llaman social support, el soporte social. Los amigos, los grupos sociales, los grupos de ayuda, la familia en primer lugar, la pareja si tienes pareja, los hijos si tienes hijos, los más próximos afectivos, tienen una función muy importante en la recuperación. Una de las cosas que debe hacer una persona cuando pasa por una situación como esa es estar rodeada de gente que la quiera, porque solamente los que te quieren soportan el trauma que tú estás viviendo, en el sentido de que tú tiendes a repetir que a mí me pasó esto, me pasó lo otro, y podrías cansar a la otra persona de escucharte siempre diciendo lo mismo. En cambio, la familia se presta más para ese apoyo, para ese soporte. La familia, la pareja, los más próximos, consanguíneos, pues, o amigos también. Hay amigos que son tan importantes como la familia. Correcto. ¿Qué herramientas prácticas recomendaría para empezar a recuperar la sensación de tranquilidad, de estabilidad después de una situación como la que vivimos en Venezuela? Bueno, la primera es no negar lo que pasó, ni tampoco tratar de abreviar como si fuera uno pudiera bajar una cuchilla, un interruptor de electricidad. Tampoco tratar de abreviar bruscamente el duelo, el sufrimiento, la compasión, los recuerdos relacionados con el trauma. Hay que aceptar eso y aceptar que nosotros somos vulnerables. Yo no soy de acero, ni tú tampoco, eso no existe. En general somos seres vulnerables y sufrimos. ¿Qué otra cosa es bueno recordar? Bueno, es bueno recordar lo que te dije anteriormente, vincular eso con la esperanza. Mira, los venezolanos tenemos dos experiencias, digamos, que son muy interesantes de recordar. La tragedia de Vargas del año 99 produjo también mucha solidaridad. La diáspora de venezolanos, calculan 7, 8 millones de venezolanos que se dispersaron por el mundo. Es verdad que esos venezolanos que se fueron por el mundo, que hoy en día están en los confines más lejanos que uno se pueda imaginar, sufrieron y arriesgaron mucho. Los que atravesaron el Darién arriesgaron mucho. Pero también es una experiencia de coraje, de muchísimo coraje en medio de la gran dificultad que estábamos viviendo, que 7 millones de venezolanos se fueran a buscar mejor vida, por supuesto, porque si estuvieran bien, uno siempre se va para donde está mejor. No te vas porque estás bien, te vas porque te sientes mal. Entonces, esos venezolanos, si bien hubo pérdida, gente que murió en ese cruce de esa selva tan tupida y tan peligrosa como el Darién, que está entre Colombia y Panamá, sí hubo pérdidas de vida y cosas muy lamentables y dolorosas, pero también es una demostración de arrojo, de valor, de coraje impresionante. Entonces, no veamos solamente la cara negativa, veamos también la cara positiva. Claro. No dejemos de ver lo negativo. Pero también prestar atención a la solidaridad que ha tenido el venezolano. Hay que verlo. Entonces los venezolanos que están regados hoy por el mundo
Al otro día de la tragedia ya se estaban reuniendo, tienen contactos, grupos, redes sociales, se comunican y comienzan con lo poquito que tienen los venezolanos pobres en México, en Colombia, etcétera, a reunir mendrugos, lo poco que tienen, reunirlo para ayudar a su familia aquí, para ayudar a los venezolanos, o inclusive algunos se vinieron también. También tenemos que tener presente, y eso es bueno expresarlo públicamente, nuestra gratitud con la solidaridad internacional. Nosotros hemos recibido ayuda de muchos países del mundo. No quiero enumerar ni decir uno más que otro porque no sería justo tampoco, porque hay países que dan más porque tienen más y otros países dan un poco menos porque tienen menos, pero todos lo debemos agradecer. Y también anotarlo como una confianza en la condición humana. Porque si recibimos ayuda es porque la tragedia despierta y aviva solidaridad entre los seres humanos. Entonces, eso también tenemos que tenerlo como un registro. No se trata de negar la tragedia, no se trata de negar el sufrimiento ni el dolor, sino de ver también esa otra parte. Y yo estoy seguro que poco a poco nos vamos a reconstruir. No va a ser fácil, no va a ocurrir de hoy para mañana. Pero así como uno ve los cerros de Caracas y uno dice, ¿cómo hicieron eso? No saben ingeniería, no saben arquitectura, son gente que vino del resto del país o inclusive de otros países, hicieron unos ranchos pegando un ladrillo sobre el otro y construyeron casas, viviendas y ahí hicieron familias, crecieron familias, grupos sociales, etcétera, grupos musicales, que es una cosa interesante, que surgieron de esas barriadas. El gran movimiento musical venezolano, que es una cosa que nos enorgullece y nos agrada a todos, una buena parte viene de esas barriadas venezolanas que surgieron así. Bueno, si tuvimos capacidad para hacer eso, para hacer esas cosas, nos equivocamos mucho también, hemos cometido muchos errores, no se trata de negar eso tampoco, pero si tuvimos capacidad para eso, también vamos a tener capacidad para recuperarnos. Totalmente. No va a ser fácil, no va a ser rápido, todavía nos falta bastante sufrimiento y dolor. Vamos a tener que aportar todo lo que podamos aportar, ser generosos. Yo le oí una vez a Monseñor del Prete, que en paz descanse, que era mi amigo y yo lo apreciaba mucho, decir, él una vez dijo, hay que dar de donde duele, no de lo que te sobra, porque lo que te sobra te desprende fácilmente, no, de donde duele, de donde duele. Y yo creo que hemos dado de donde nos duele, yo creo que hemos llegado hasta ahí, la solidaridad venezolana ha llegado hasta ahí, y creo que hay ejemplos pues en el mundo entero. Se han movilizado grupos musicales, deportivos. Bueno, Shakira, pues, dio unas declaraciones. Los atletas del Mundial de Fútbol han expresado solidaridad con nosotros. Y parece mentira, pero una declaración de Messi es mucho más importante que la declaración que pueda decir yo, porque a él lo ven millones de personas y entonces él moviliza mucho más solidaridad que la que podamos movilizar nosotros dos, que es más modesta. Pero sin embargo, creo que es un granito que aporta a... Claro, cada quien aporta lo que puede y ellos pueden más porque tienen grandes públicos. Bueno, doctor, con ese mensaje de esperanza y de reconstrucción, yo creo que vamos a cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por ese mensaje de aliento para todas las personas que nos están viendo en Mente y Salud. Pueden compartir esta entrevista, comentar, suscribirse al canal porque tenemos información valiosa que tiene que ver con la salud mental todas las semanas. Muchísimas gracias.